Followers, estamos llegando a nuestro último punto turístico que vamos a ver hoy en Bucarest y en este viaje, que curiosamente es quizás la cosa más reconocible de Bucarest, ¿no? Que es el famoso Palacio del Parlamento, ¿vale? Ese bicharraco de ahí. Quiero que entendáis que eso que estáis viendo es solamente el lateral, ¿vale? Ese edificio tan enorme que estáis viendo ahí solamente es el lateral. Entonces nosotros vamos a intentar darle la vuelta. Esto es muy grande, pero bueno, vamos a intentar darle la vuelta, quiero decir, girar una esquina para allá y verlo desde el frente, ¿vale? Porque os digo que este es el lado, el frente se ve mucho más. Vamos, lo que se llama la Plaza de la Constitución. Y mientras, pues voy haciendo el típico vídeo, eso, que se aburre la gente, a mí igual, sobre la historia de Rumanía. Vale, os comento, mientras giramos la esquina, mientras vamos a hacer un giro para ver el edificio desde el frente, ¿vale? Que sepáis que ese edificio es el segundo edificio más grande del mundo, solo superado por el Pentágono. Es el edificio más pesado del mundo, porque es toneladas ahí de mármol o de piedra, yo qué sé, que es una auténtica brutalidad, ¿vale? Y bueno, y os voy contando un poquito por encima, ¿vale? Por la historia de Rumanía es un poquito más larga que la de Moldavia, pero realmente es muy parecida en algunos puntos, porque comparte mucha historia con ella, ¿vale? Entonces, bueno, la prehistoria simplemente os puedo decir que hubo una serie de culturas que estuvieron habitando estas regiones, además quizás más conocida, por lo menos desde el punto de vista artístico, la cultura Hamangia, que fue la que hizo la figurita ese, el pensador, que tenéis que haber visto en el vídeo en el que hablo del Museo Nacional de Historia de Rumanía, ¿vale? Que lo hemos visto hoy, vamos. ¿Vale? Ya después, en el siglo VI a.C., pues llegan los griegos, sobre todo a través del Mar Negro, ¿vale? Se van asentando, porque ya sabéis que, y si no sabéis lo digo yo, vamos, que la colonización griega de ultramar, bueno, la colonización griega la hicieron sobre todo los griegos a través del mar. Entonces, a través de una serie de asentamientos en la costa del Mar Negro, pues fueron aculturizando o metiendo la cultura griega en Rumanía. Y de hecho, aunque esto parezca anecdótico, no lo es. Y la cultura griega se ha quedado muy presente, incluso sigue estando presente, ¿no?, en algunas cosas de la cultura rumana. Eso fue en el siglo VI a.C. También en algunas zonas del país había celtas que se metieron hasta aquí incluso, ¿vale? Se había aceptado, fijaros, empezaron en el norte de Europa, pero llegaron hasta aquí. Después en el siglo IV a.C., siglo IV, III a.C., pues llegó por aquí parte de la expansión macedonia, algunos de los descendientes, bueno, de aquellos generales de Alejandro Magno que heredaron algunos de sus reinos, intentaron conquistar gran parte de Macedonia, pero no, gran parte de Rumanía, no lo consiguieron. Y damos un salto y llegamos al siglo II, ¿vale? Ciento y pico, en el año ciento y pico, el emperador Trajano, que por cierto sabéis que había nacido en España, en Hispania, ¿vale? En Itálica, prácticamente al lado de Sevilla. Y pues el emperador Trajano conquistó a los dacios, que eran los pueblos prerromanos que vivían en esta zona también. Y creo recordar que con eso llegó a la expansión máxima del Imperio Romano, ¿vale? Dudo si fue él o Marco Aurelio, pero bueno, en cualquier caso, él conquistó a los dacios, ¿vale? Y eso también se ve en el museo. Después, ya con la caída del Imperio Romano, ¿vale? Bueno, ni siquiera el siglo V, sino ya en el finales del siglo III, ya empiezan a entrar pueblos bárbaros, por ejemplo los ostrogodos, que fueron los primeros pueblos bárbaros que se asentaron en Roma, pues también se asientan en Rumanía, ¿vale? Ya se puede hablar de Edad Media. Y bueno, a partir de la Edad Media empiezan a aparecer una serie de pueblos, de imperios, que empiezan también a tomar posesión de estas tierras, ¿vale? De Rumanía, que no llega hasta mucho tiempo después a considerarse una nación independiente, ¿vale? Lo que se llama el Imperio Protobúlgaro, después los húngaros, ya en el siglo XIII los mongoles incluso, gritando, ya en el siglo XIII los mongoles incluso, ¿vale? Aunque solo estuvieron de paso, los húngaros, creo que los he dicho, ¿no?
Y en el siglo, a partir del siglo XV, a pesar de que ya en el siglo XVI, cuando los turcos conquistan esta parte y la incorporan al Imperio Otomano, como gran parte del sudeste europeo, pues fijaros, mira qué pope ortodoxo, ¿eh? Es un pope ortodoxo, un sacerdote ortodoxo, bueno, da igual, como os digo, aunque no es hasta principios del siglo XVI que esto ya se vuelve completamente otomano, desde el siglo XV pues ya la influencia de los turcos se deja sentir, ¿vale? Y entonces, bueno, pues hay épocas en las que la zona está más ocupada por los turcos y hay épocas en las que hay más, digamos, reinos que ahora corresponden a regiones de Rumanía, ¿vale? Reinos y zonas y tal, que consiguen la independencia, ¿vale? Consiguen expulsar a los turcos, consiguen una independencia e incluso algunas zonas algunos momentos de esplendor incluso, ¿vale? Sobre todo de independencia frente a los turcos. El más famoso de estos líderes regionales, que bueno, que ahora son regiones pero antes eran turcos, es el príncipe de Valaquia de finales del siglo XV, ¿vale? El famoso Vlad Tepes. Ese Vlad Tepes, es el que inspiró a Bram Stoker para escribir Drácula, ¿vale? La novela Drácula, ese sería el que la gente identifica como el Drácula verdadero, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tío era muy, sobre todo los turcos, ¿vale? Ese príncipe de Valaquia, que es una de las regiones de Rumanía, era muy, ¿cómo se dice? Muy sangriento, le llamaban Vlad el Empalador, no os quiero profundizar más, ¿vale? ¿De dónde viene Drácula? Que su padre era conocido como el rey de Valaquia y era conocido como el dragón, entonces tenía ese nombre que en el rumano es Dracul, y él era como el dragoncito, supongo que sería Draculea, ¿vale? Y ya de Draculea pues se interpretó como Drácula, ¿vale? No se parece en nada al Drácula cinematográfico, ¿de acuerdo? Fijaros que callo de 10 vídeos. Es que seguramente en el vídeo no se va a poder entender la magnificencia ni el tamaño tan brutal que tiene eso. Tenemos que seguir adelante hasta allí, hasta la Plaza de la Constitución, ¿vale? El resto del vídeo lo voy a grabar así porque la botiguilla es muy grande, realmente es muy grande y está más lejos de lo que parece, ¿eh? Total, que ese fue uno de los caudillos o de los príncipes que consiguieron mantenerse más independientes frente a los turcos. Pero al final del siglo XVI los turcos entraron. En el siglo XVI, siglo XVII, ya a finales del siglo XVII, empezaron los primeros momentos de la decadencia del Imperio Otomano, y entonces pues Rumanía empezó a estar libre entre comillas, ¿vale? Porque, por ejemplo, la parte de Transilvania pues se la quedó el Imperio Austrohúngaro, bueno, el Sacro Imperio Romano para el Imperio Austrohúngaro, ¿de acuerdo? Y después la parte de Besarabia, que es lo que hoy en día sería Moldavia, pues ahí la querían los rusos, de hecho cogieron Moldavia, cogieron algunas otras partes de Rumanía, estuvieran ahí. Total, que ya a finales del siglo XVIII, pues contra quien los rumanos se querían más independizar, ya no era contra los turcos, ya no están, sino contra los rusos, ¿vale? Contra los rusos. Y eso se consiguió hacer sin quedarse con Moldavia, pero se consiguió hacer ya a mediados del siglo XIX, en el que ya por fin Rumanía, después de diversos repartos de fronteras que eran tan comunes en el siglo XIX, pues consigue convertirse por primera vez en un reino independiente, ¿no? Entonces tiene unos cuantos reyes que van reinando ahí, van teniendo diferentes formas de reinar, ¿de acuerdo? En la Primera Guerra Mundial se vuelven conservadores, tal y cual, en fin, se alían a Alemania en la Primera Guerra Mundial, la cagan al aliarse a Alemania porque al final acaban perdiendo. En la Segunda Guerra Mundial, el rey, Carlos II creo, que había entonces, se vuelve más fascista todavía y se hace aliado de Hitler para que le ayude a quitarle a los rusos la zona de Besarabia, es decir, Moldavia, que esto lo expliqué también en el vídeo de la historia de Moldavia. Como al final pierden, pues al final pierden esa zona, y esa zona ya se queda completamente ya para los soviéticos, como una de las repúblicas socialistas soviéticas. No se ha vuelto a incorporar nunca más a Rumanía, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial, como le pasa a todos los países de Europa del Este, la influencia de la Unión Soviética es muy grande en Rumanía, se convierte prácticamente en uno de los estados satélites, no en una república soviética, pero sí en un estado satélite. Y me voy a poner otra vez, que soy muy guapo. Hostia, qué cerca estoy.
Eso. Pues eso. Y bueno, pues se instaura una dictadura socialista, una dictadura comunista, realmente, pero no lo decir como comunista, que al principio es uno que no me acuerdo, y ya a mediados de los años 60 entra el infanísimo Nicolae Ceausescu, ¿vale? Uno de los peores, no solo el peor dictador que ha pasado por aquí seguramente, sino uno de los peores dictadores en la lista de los dictadores de las repúblicas comunistas de esta época, ¿vale? Él estuvo hasta mediados de los años 80, no, finales de los años 80, y él era realmente, o sea, no se puede decir ni siquiera que fuera uno de estos dictadores que oprimía a su población, pero creía en lo que él mismo decía. No, encima el tío era un hipócrita, o sea, que decir que de comunista no tenía nada, ¿vale? Es decir, tenía a su población completamente sometida, completamente empobrecida, pero él vivía en palacios lujosísimos, con grifos de oro, con cosas tal, y además pues incurrió en una serie de, probablemente estaba medio loco, incurrió en una serie de excentricidades absurdas y absolutas, ¿vale? Como por ejemplo la construcción precisamente de este enorme palacio del Parlamento, más de 1100 habitaciones, creo recordar, ¿vale? Murieron muchísimas personas durante su construcción, cosa que a este le daba igual. Excentricidades como por ejemplo decirle a las mujeres rumanas que estaban obligadas por ley siempre fuera posible a tener 4 hijos como mínimo, porque estaba obsesionado con la natalidad, y de hecho obligaba a las mujeres rumanas a someterse a controles ginecológicos periódicos para ver si se quedaban embarazadas o no, y prohibió los anticonceptivos. O sea, en fin, flipado el tío. Cosas como coger a su perro y nombrarlo coronel del ejército, ¿vale? Muy bien, cada vez peor. Y cosas como bueno, como que hubiera tantísimos informantes de la policía secreta, Securitate creo que se llama, que es que por lo visto una de cada 4 personas rumanas en toda Rumanía es un informante. O sea, no te voy a fiar de nadie. Una de las cosas más tristemente ridículas, ¿vale? Que el tío, resulta que su mujer, que tenía estudios básicos, su esposa, pues le gustaba la ciencia. Y entonces ella consiguió o convenció al marido para que Nicolae Ceausescu nombrara a esta mujer doctora en química, ¿vale? Así, por toda la cara, sin tener prácticamente ni puta idea. Y de hecho la nombró directora general de Ciencia Nacional, científica mayor de no sé qué, le dio un montón de honores, una mujer que tenía unos estudios muy muy básicos, ¿vale? Por lo visto ella publicaba cualquier cosa y entonces obligaba a todos los científicos prestigiosos de Rumanía que lo firmaran ese artículo y le dieran todas las credibilidades. Una ridiculez, ¿vale? Y mientras el pueblo viendo con menos libertad y con más hambre. ¿Qué ocurre? Que ya cuando, esto lo expliqué también en la historia de Moldavia, cuando la Unión Soviética empieza a caer a finales de los 80, 89, 90 tal, con el secuestro de Gorbachov y todo esto, el pueblo rumano, lo explicaba al principio de los vídeos de Rumanía, efectivamente. Pues el pueblo rumano ya se dice, mira, hasta aquí hemos llegado, vamos a aprovechar esa debilidad de la Unión Soviética, nos van a apoyar y vamos a hacer una revolución. Y el pueblo se rebela, no sé si una parte del ejército o no, no sé, pero el pueblo se rebela, ¿vale? Y hay gente que muere, ya lo he explicado en otro vídeo, pero consiguen, como digo, ya este tío lo odiaba a todo el mundo, entonces al final él intenta salir del país, supongo, esto ya no lo sé, pero lo supongo, lo trincan y se mete para acá, lo juzgan y en la Navidad de 1991, creo que es el día de Navidad de 1991, en horario de prime time, en directo para todo el país, pues retransmiten su ejecución, la de él y la de su mujer. ¡Blah! Le pegan unos tiros y a tomar por saco. Y a partir de ahí empieza la Rumanía democrática, que va intentando salir del infierno del pozo al que le había metido los Ceausescu. Y pues en los 90 tal, siguen poco a poco recuperándose y pega un subidón en 2007, cuando se convierten en uno de los últimos países, creo que el último país junto con Bulgaria en unirse a la Unión Europea. Todavía no está unido al euro, pero... Y hoy en día, pues bueno, es un país, digamos que es una economía más o menos emergente, tiene todavía muchas cosas que hacer, pero oye, no está nada mal, ¿eh? Nosotros hemos visto Bucarest, una ciudad muy limpia, bastante avanzada en algunos casos y en algunos puntos, y una ciudad en la que yo viviría un año, ¿eh? Un Erasmus, una cosita así, me metería. Y ya está, bueno, pues ya no voy a daros más por saco. Este edificio es muy grande, de verdad. No se aprecia, de verdad que no se aprecia en el vídeo, pero es enorme. Y con eso terminamos nuestro viaje a Rumanía, creo. Adiós.